Vamos con este. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches, feliz lunes. Feliz lunes, buenas noches. Qué bien que nos pudimos conectar finalmente. Estaba como lento. Parece que sí, parece que la primera vez no quería, pero la segunda conectamos rapidito. Así que Sí, acá sí. estamos. Acá estamos. Hermoso, hermoso. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a quienes se van sumando. Disculpas a quienes se habían sumado al video anterior, pero bueno, no estaba funcionando la conexión con ambos, así que bueno, acá estamos ahora sí. Para comenzar otro lunes, el 9, ya llegamos al 9, hermoso número también. Exacto. Edición número 9 de Espiritualidad Práctica. Comenzamos con problemas de comunicación, pero electrónica. Y bueno, en esta edición vamos a continuar con el tema del vivo pasado, que hablamos de comunicación en general. Tal vez pusimos el foco en la comunicación con respecto a nuestros vínculos, a nuestras relaciones, es decir, una comunicación hacia el exterior. Pero Sí. hoy decidimos poner el foco hacia nuestro interior, ¿sí? Y creo que es ahí donde comienza todo y donde siempre termina convergiendo cada tema del que tratamos, porque se trata de eso, ¿no? De ese camino de autoconocimiento que es hacia nuestro interior y que la comunicación, así como es vital para poder vivir y subsistir en el mundo y relacionarnos y vincularnos, también es importante en cómo nos relacionamos consigo mismo, ¿no? ¿Qué nos decimos, qué pensamos? Porque también el pensamiento es un grado de comunicación, ¿sí? Entonces es importante observar, y es lo que vamos a observar hoy o lo que vamos a traer como tema en esta edición número 9 de espiritualidad práctica. Y el objetivo obviamente es siempre ir hacia adentro, conocernos y desglosar un poquito todo este mundo de la comunicación interna que también es muy amplio, ¿verdad? Total, total. La verdad que nosotros el otro día sí es verdad, pusimos mucho foco en el afuera o en esto, cómo nos influye, cómo nos afecta, ¿no? Al vincularnos, como bien vos decís, con un otro. Pero esta es la primera comunicación, básicamente, ¿no? Como, bueno, ¿qué está pasando en nuestro mundo interno? Da cuenta después de qué va a pasar en el mundo externo también, ¿no? Poder tener este registro que nos trae a través de la comunicación, ¿no? De esta comunicación que hacemos con uno mismo. Y cuando hablamos de comunicación, acá estamos hablando también de pensamientos, no solamente lo que digo en voz alta, ¿no? Como acá traer como, ya empezar a poner como algunas bases para construir Exacto. este hermoso tema que surge también a través luego del vivo anterior, de esto de que, bueno, pongamos esta base de que estamos hablando de nuestros pensamientos, ¿no? De que ese diálogo interno es clave para la vida con el mundo externo, ¿no? También cómo va a suceder, digo, la vida en el mundo externo y cómo se va a empezar a ordenar mi vida en función de mis propios objetivos, mis deseos, mis sueños, ¿no? Como podemos encontrar también mucho en función de lo que vamos a ir desarrollando, muchos fallos, interrupciones en nuestra comunicación que podemos empezar a detectar a través de esto que vamos a estar compartiendo, para empezar a ver cómo, ¿vieron cuando la gente se queda como muy frustrada? No, me bloqueo, quiero esto pero me bloqueo, o hago esto y me bloqueo. Bueno, hay algo también de esa comunicación interna que es súper clave para manifestar también en el mundo, vamos a ponerlo en esos términos, o para concretar en el mundo, y que muchas veces pasa desapercibido. Creo que acá vamos a empezar a hablar un poco de los desapercibidos, que creemos que, bueno, no, porque hago esto, porque hago lo otro, ¿no? Como el mundo de las acciones, pero este mundo de pensamientos, de ideas y el mundo interno es súper clave para que suceda luego en el mundo de las acciones, ¿no? Exacto, exacto. Sí, hay que partir de la base que nuestra comunicación tiene detrás una interpretación, ¿sí? Es válido para la comunicación externa, como la hablamos en el vivo anterior, pero también es importante para la comunicación interna. La interpretación, ¿por qué decimos que
es una interpretación. Porque en definitiva toda la información que nos llega, en este caso a través de los sentidos, ¿no? De la vista, del olfato, del oído, del sistema táctil, a lo que le agrego los pensamientos, siempre van a quedar supeditados a una interpretación, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo a través del oído, a través de la vista, a través de cualquier sentido, incluyendo los pensamientos? La información que se reciba de eso va a ser interpretada, ¿sí? Por una información previa que yo ya tengo. Por lo cual se dice que interpretamos lo que percibimos con información del pasado, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Porque estamos viendo una realidad, pero a su vez la estamos percibiendo o la estamos viendo a través de una información o la estoy interpretando a través de una información, histórica que yo ya tengo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, ¿qué es primero, la realidad o la información? ¿Sí? En este caso, por una cuestión lógica, es la información, por lo cual también se dice que vemos el mundo tal cual somos, ¿sí? Porque interpretamos en función de la información que portamos. Por lo cual, esa interpretación que está detrás de la perspectiva que cada uno tiene, de que cada uno tiene, siempre va a ser subjetiva, ¿sí? Es decir, que depende del sujeto que está percibiendo, donde acá entra la figura del observador, ¿sí? Esto que siempre venimos trayendo que tiene que ver con el observador. Entonces, ahí es donde vamos a poner el foco, ¿sí? Si vamos a querer crecer en espíritu. ¿Por qué? Porque siempre insistimos a que el observador que sea capaz de interpretar de una cierta forma la realidad, lo que él está viviendo o lo que está sintiendo, ¿sí? Puede llegar a tomar una decisión u otra, ¿sí? Que va a condicionar totalmente su vida, ¿no? O cómo va a caminar su vida. Pero es importante esto, ¿no? De tener en cuenta que es una interpretación que se va a hacer, y lo tengo acá listado para no olvidarme de ninguno, se va a interpretar a través de pensamientos que ya tuvimos, a través de creencias, eso que nos decimos como verdad o que nos enseñaron como verdad. Interpretaciones, ¿sí? Que en definitiva va a ser lo que es la acción, ¿no? Interpretaciones, juicios y etiquetas, ¿sí? Porque vamos juzgando, vamos etiquetando esto, aquello, lo otro. Expectativas y miedos también van a condicionar la forma en que nos comunicamos, recuerdos y experiencias, ¿sí? Y también autoafirmaciones. El bendito yo soy, o el yo no puedo, o todo lo que le ponemos yo, eso es una autointerpretación nuestra, ¿no? Por lo cual, toda la comunicación va a estar condicionada por toda esa información, y es ahí donde, bueno, vamos a encontrar una paleta de colores maravillosa que va a condicionar la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos y de los pensamientos que tenemos de nosotros mismos. Sí, me encanta que hayas podido como desglosar así tan claro cómo está conformada la comunicación interna y cómo nos hablamos y demás, pero quiero volver a algo muy clave que trajiste, esto de, bueno, vemos el mundo con las lentes de nuestra experiencia también, ¿no? Y hacer hincapié en esto, cuando hablamos de estas creencias, cuando hablamos de estas interpretaciones, estos juicios, acá estamos hablando desde de la experiencia y el registro que tenemos física, emocional y mentalmente, consciente e inconsciente, ¿sí? Porque acá es donde aparece la parte más interesante y por eso insistimos tanto en el observador interno, porque podemos hacer referencia desde nuestros recuerdos más recientes o más conscientes, digo, desde el recuerdo, digo, de la memoria, digamos, pero que podemos decir, esto lo repito, ¿no? Como cuando estamos buscando patrones, bueno, sí, esto se me repite, pero también hay un montón de información que está detrás, desde ese inconsciente, que viene construido justamente por lo que contaba Jorge, ¿no? En estas creencias
que pueden ser lo que yo considero verdad sobre mí, pero también todo lo que me dijo el resto, que está dando forma a cómo yo Claro, interpreto a esos pensamientos y que son completamente inconscientes porque las tengo instaladas en mi sistema operativo, por llamarlo de una manera, por la exacto. crianza, ¿no? Como, bueno, como por ejemplo cuando se hacen divisiones por género, ¿no? Las nenas hacen esto, los nenes hacen esto. ¿Cómo? Entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer otro. Como que hay algo que cuando queremos salir es cuando queremos salir de estos moldes, de estas creencias, de esto que tenemos instalado, estas programaciones, que bueno, Jorge nos puede siempre contar más Exacto. profundamente, ahí es cuando empezamos a encontrar estos bloqueos, pero claro, cuando empezamos a mirar ese mundo interno, esa comunicación interna, tiene como un panorama que acaba de escribir Jorge. Fíjense cuántas instancias conforman esa forma de hablarnos que tenemos, ¿no? El pensamiento, las creencias, las interpretaciones, los juicios sobre nosotros, los juicios que aplicamos sobre el resto, que por ahí, sí está bien, no los exteriorizamos, pero no dejan de generarse en la mente tampoco, ¿no? Como ahí está como todo el tiempo generando no solamente un pensamiento, sino también una energía de pensamiento, vamos a ponerlo en estos términos, que cuando es más consciente es cuando podemos empezar a como a desglosarlo a través de este observador, ¿no? Como si yo estoy todo el tiempo pensando que mi compañero mira lo que se puso y qué sé yo, por ahí no lo digo, pero lo estoy pensando, estoy todo el tiempo enjuiciando al otro por cómo se viste, por su forma. Seguramente tiene que ver con algo que tiene que ver conmigo y cómo me criaron o cómo se instaló esa información de juicio sobre la vestimenta o lo que es apropiado o no apropiado. Eso, bueno, ok, está de fondo, pero ahora sumémosle el lado más energético. Son pensamientos de baja vibración, que esa es la otra parte que no nos damos cuenta. ¿Por qué es de baja vibración? Porque estoy ocupado mentalmente en criticar, en enjuiciar algo que no tiene que ver conmigo, no me suma, no me nutre, y por otro lado es como, ¿realmente hacia mi vida lo que se pone o se deja de poner el otro? No, entonces es un desperdicio energético, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces como para ir sumando un poco esto de lo que fue trayendo Hort, también traer esto, ¿no? De que hay una parte consciente, que es la que más rápidamente podemos detectar, y una parte inconsciente que sí hay que ir a hacer una exploración y una búsqueda también, ¿no? Sí, yo creo que incluso esa parte inconsciente es la de mayor cantidad, ¿no? En posibilidades de vivir, porque el cerebro está en automático, el cerebro está en un proceso automático y es el inconsciente siempre el que tiene una superioridad de procesamiento y como bien dijiste, instalados, para mí el cerebro es una computadora creada por la naturaleza que así como una computadora de escritorio o una notebook funciona con programas, por lo cual esos programas que heredamos, que maneja mi inconsciente, que puede ser incluso de un antepasado que ni siquiera yo conocí, ¿sí? Porque a nivel genético y epigenético recibimos información que va a condicionar totalmente la percepción, ¿no? Y eso sin duda que va a generar un estado vibracional, porque bueno, vos hablaste de energía, los pensamientos, más allá que son pensamientos, es energía, por lo cual si tiene energía, tiene vibración, y si vibra, ¿sí? Se expande, ¿sí? Por lo cual puede resonar con información de la misma vibración, y eso es lo que va a traer a nosotros la misma energía, ¿no? Que obviamente eh, se va a retroalimentar, ¿no? Por lo cual vamos a traer esos espejos, ¿no? Hablamos de espejos en algún momento. En definitiva, esa persona que está con la misma vibración enfrente mío, que está ahí porque evidentemente de alguna manera yo la atraje a mi vida, no nos olvidemos de eso también, cuando criticamos, cuando hablamos de los demás, estamos hablando de un espejo y cuando estamos hablando de otros, también estoy hablando de sí mismo, ¿no? Eso es importante. Pero esa información que portamos a nivel inconsciente, que ya te digo, creo que es la más fuerte, por eso es importante cultivar el observador, cultivar ese estado de presencia para poder observar qué hace el automático y dejar que ese automático no nos gobierne, ¿no? Porque si ese automático genera un pensamiento,
¿sí? Eso va a traer una vibración, una energía, como vos dijiste. Por lo cual, podemos traducir como energía, vibración, una emoción, ¿sí? También. Me va a hacer sentir algo, por lo cual esa energía es vibración. Esa emoción va a condicionar totalmente mi estado de ánimo, ¿sí? Por lo cual también va a generar una conducta en mi persona que va a generar un resultado y que ese resultado vuelve a iniciar el ciclo, porque se genera un pensamiento, un sentimiento, una emoción, un estado de ánimo, una conducta, y se vuelve un círculo vicioso. Por eso es importante hacer hincapié en la interpretación de ese círculo, ¿no? Que me puede llegar a dejar dando vueltas en algo, o si empiezo a cambiar la interpretación, si empiezo a observar, si empiezo a crecer en este observador que maneja, que observa el inconsciente, sin duda que a mí me empieza a dar el poder. Pero mientras tanto es importante observar qué nos decimos, y muchas veces de esa información que portamos es de polaridad negativa, entre comillas, ¿sí? Porque bueno, es así de perfecto todo, pero esa polaridad muchas veces va a generar un circuito de pensamiento, de emoción, de conducta hacia lo negativo, que va a terminar creando ¿qué? Una vida con esa polaridad energética, ¿no? La que atraemos, y Sí, que en tal cual. definitiva eh, podemos explicarlo de la forma lógica, pero también de la forma física, porque todo esto se convierte en energía, vibración, resonancia, que va a traer una realidad, va a generar una realidad que depende, imagínate todo, de la interpretación que hacemos de nuestra realidad. Total, total. Me pasa mucho encontrar a los consultantes, ¿no? Cuando por ahí ingreso a las limpiezas energéticas y demás uno entra a relevar información, trabajo mucho con péndulo y demás, entonces uno empieza a levantar emociones, ¿no? Que se han quedado estancadas en los órganos y demás. Yo lo hago a través de este método, se puede hacer a través de otros, ¿no? Y mucho no aceptación de la realidad tal cual es, ¿no? Y la realidad manda, ¿no? Como también como bajar como un poco el afuera, hablando un poco del afuera, y que todo esto que estamos charlando es la clave para entender esto que también hemos nombrado en otros momentos, que nosotros co-creamos con Dios, universo, fuente, creador, como le Ujú. digamos, nuestra realidad es por esto mismo, ¿no? Cuando hemos hablado de, bueno, del estado de presencia, del observador interno, es porque en esta instancia es donde podemos hacer paremos este círculo vicioso, como dice, y también darnos la oportunidad de empezar a enfocar en círculos más virtuosos, ¿no? Como poder entender que, bueno, el pensamiento se genera igual, pero no necesito sostenerlo en Exacto. esa vibración, ¿no? Como Ahí que va. acá empieza, al tener registro de esta comunicación interna, de cómo está conformada, podemos empezar a decir, uy, hoy me levanté, lo que decimos, hoy me levanté muy mental, ¿no? Bueno, este es el comentario de los que por ahí trabajamos mucho, pero hoy me levanté súper mental, como si como si mañana no me levantara mental, ¿no? Bueno, pero en esta forma de decir me levanté con la mente con mucho ruido, vamos a ponerlo de esa manera, o con estos pensamientos que por ahí me levanté enroscado, ¿no? Como, bueno, este círculo vicioso que hablaba Juan, es de las personas que tienen pensamientos repetitivos, ¿no? Bueno, ahí saben claramente lo que estamos hablando. Incluso los que tienen pensamientos ansiosos también. Pero digo, más allá de eso es, bueno, me levanté mental y ¿qué hacemos? Hacemos de todo para bajarnos de ahí, porque cuando podemos empezar a tener el registro, esa forma de pensamiento nos es incómoda, porque nos levantamos como con una frecuencia como si realmente tuviéramos mucho ruido en la cabeza, ¿no? ¿Y cómo hacemos para empezar a bajar ese ruido, ¿no? Como, bueno, la observación, como hablamos tantas veces, el darnos cuenta, entender que nuevamente vamos a usar esta palabra bendita que hemos traído tantas veces, es un proceso, ¿sí? Esto. Es un proceso, y que vamos aprendiendo, ¿no? Más cuando estamos en vida social, vinculándonos, un montón de cosas, y pasan situaciones que nos dejan la cabeza como tú, como ahí todo el tiempo. Bueno, empezamos a generar recursos, herramientas, momentos. Mucha gente busca momentos de relajación que sirven obviamente para bajar, yo lo que digo es bajar la onda de fluctuación del pensamiento porque está como taca, y por lo menos como empezar a bajar esto, ¿no? Bueno, no,
no necesariamente tiene que ser una meditación, más allá que lo recomendamos profundamente, la que encuentren, porque hay 1,5 millones de formas de meditar, digo, y es para justamente calmar estos pensamientos, calmar estos juicios, como orientarlos de otra manera. La meditación no es solamente dejo de pensar, sino es como, bueno, bajar, como a veces decimos, bajar a tierra esa mente que se vuelve completamente, o esa comunicación que se vuelve completamente confusa, ruidosa, autodestructiva incluso, porque Siempre. también, como nos hablamos acá, es súper clave, porque por ahí no es con la situación con el otro, sino en lo que dije, lo que no dije. ¿No ves que yo soy así y me empiezo a tirar a mí misma mala, baja vibración porque no respondí como debería, porque la verdad que, y pensamientos de mucha inseguridad, ¿no? Como, entonces, para eso sirve, para empezar a enfocar la mente y poder empezar a bajarla. ¿Qué otras formas? Hay gente que lo hace con música de frecuencia energética, hay personas que lo hacen a través de dibujo, pintura. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro empieza Exacto. como a reposar, enfoca de otra manera y empieza como a Ahí está. reposar, ¿sí? Así que la verdad que no es algo que lo que estamos contando, que es, bueno, estamos desglosando o entrando a mirar por detalle, no es algo inaccesible, es algo que a más podemos desglosar, entender cómo funciona y demás, más fácil va a ser como empezar a cachar estos momentos. Y como dije, es un proceso, por lo tanto, me cachó hoy y mañana se me pasó de largo y dije, uy, estuve todo el día con una rosca tremenda. Y pasado, por ahí me levanto y digo, no, bueno, me voy a tratar de traer ese observador, esa atención para empezar como a, bueno, lo pensé, listo, le mando luz a mi pensamiento también, ¿no? Hay un montón de formas, pero digo, empezamos a detectar, ¿no? Creo que el primer paso es poder detectar, más allá de transformar, cambiar, que serían otros pasos y que ahora vamos a estar charlando un poco más. Exacto. Esa detección te lo va a dar un observador entrenado, ¿sí? Aquel observador que va a tratar de mantenerse en presencia, porque bien como dijiste recién, es un proceso, un día no sale, un ratito no sale, capaz que después a los 2 días estamos más conscientes, porque bueno, también tiene que ver lo que nos va pasando en la vida y a veces como seres emocionales que somos, reaccionamos, nos olvidamos del observador, del modo responsable, nos pasamos al víctima de nuevo Somos y humanos, bueno, somos humanos. y entramos en el juego. Pero lo Sí. importante es que ya sabemos que hay una forma, ¿sí? Que seguramente puede ser más beneficiosa, porque en ese circuito que nombramos hoy están las emociones y está el estado de ánimo, ¿no? Entonces, si yo de por sí yo soy capaz de observar el pensamiento, ¿sí? De lo que me estoy diciendo o lo que me digo en palabras, pero si a su vez yo estoy ahí entre el pensamiento y la interpretación, que es justamente ahí donde actúa este observador, soy capaz de interpretar de una manera diferente, por lo cual la emoción va a ser diferente, el estado de ánimo va a ser diferente, la conducta que tomes luego va a ser diferente. Entonces, ahí es donde está nuestro poder. Cada individuo tiene el poder de interpretar lo que está pasando por dentro. Obviamente tiene que ganarle al automático, hay que tener un estado de presencia, un estado de observación, pero ese estado de observación, este estado de presencia, se entrena con estados meditativos. Y no quiere decir, como bien decías recién, irse a meditar a ningún lado, sino que tal vez poner el foco, que es justamente lo que se trata, ¿no? Poner el foco en este presente, con una actividad como escribir, pintar un cuadro, una caminata, conectado con la naturaleza, cualquiera de esos estados que tengan tu foco en un estado presente, es un estado meditativo. Y sin duda que cualquier estado meditativo va a ser beneficioso para que esté automático, no esté funcionando, porque cuando está en automático, cuando no hay un foco definido, la máquina lo va a poner, y obviamente ¿dónde lo va a poner? En todo eso que está ahí adentro, que normalmente, como es una máquina que está para cuidarnos la vida, ¿sí? Funciona con leyes biológicas de supervivencia, siempre va a calcular el peor escenario. Entonces, al calcular el peor escenario, me lo hace revivir a nivel pensamiento, a nivel imaginación,
y muchas veces se vuelve parte de mi realidad, porque lo pienso, lo siento, genera un estado de ánimo tal que condiciona mi conducta. Entonces, siempre el poder va a estar en la interpretación que nosotros hagamos de lo que nos estamos diciendo o de lo que estamos pensando, ¿verdad? Por eso es Sí. importante trabajar esa parte, ¿no? El observador, la conciencia, para que esa interpretación termine siendo beneficiosa para nosotros y no destructiva. Sí, total. Y que no sea así tan de reaccionaria, ¿no? Porque justamente cuando nosotros tenemos reacciones es porque están tintada de todo esto que venimos charlando, ¿no? Cuando hablamos Exacto. de, bueno, de poder trabajar sobre estas interpretaciones, de poder poner foco, es para justamente parar esta rueda, parar como esta forma, y ahí empieza un poco la transformación de nuestros pensamientos, ¿no? Y yendo un poco también a lo que es el diálogo interno, ¿no? Como las palabras que usamos con nosotros mismos, digo, porque estos pensamientos tienen, como ya dijimos, tienen un origen en las creencias, en Ujú. cómo me dieron forma de alguna manera o en lo que viene desde lo ancestral, pero podemos empezar a detectar desde cómo me hablo. Ni hablar que las personas que no soy no sirvo para esto, ¿no? O yo no puedo hacer esto, o no soy buena con esto, como yo he dicho muchas veces, los números no son lo mío, por ejemplo, yo es algo que digo, bueno, no, hasta el día de hoy los números no son lo mío, pero no implica que puedan llegar a serlo, ¿no? Como empezar a hacernos, darnos la posibilidad, ¿no? Porque tenemos mucho más registro cuando los podemos exteriorizar esos pensamientos, ¿no? Como en esto de cómo nos hablamos, pero esos pensamientos están todo el tiempo y es parte de ese diálogo interno y muchas veces nos damos con el látigo fuerte, ¿no? Ay, qué tonta, tendría que haber dicho esto. Ay, no, tendría que haber hecho esto otro. Y estamos con el escenario de posibilidades y de que no, y que me tendría que haber defendido y que esto y que el otro, o al revés, de que empieza la culpa, empiezan ante ciertas situaciones. Y claro, todo eso es información, pensamientos, energía, ¿no? Como emociones, Sí. ¿no? Como nos cambia completamente nuestro estado y se repercute directamente sobre nuestro cuerpo físico también. Entonces, poder empezar a traer, como decíamos, esta atención a cómo nos hablamos, incluso cómo nos explicamos ante el otro, ¿no? Porque, bueno, hablamos del pensamiento hoy, pero muchas veces es más fácil cacharlo cuando el otro dice, no te trates así, ¿por qué te decís esto? ¿No? Como empezamos a hacer todos intervenciones de, ¿por qué te decís esto? No te trates de tonta, no digas es que tendría que haber hecho esto, como empezar a tener un diálogo más amoroso para con uno mismo, la verdad que ahí empieza como a hacer este corte, ¿no? Esta es la interrupción necesaria de decir, bueno, lo voy a pensar o me lo voy a decir, pero también es como, ahí mismo como recalculo, digo yo, pero bueno, lo que hacemos es redefinir esa oración que me está limitando y que me deja en el mismo lugar de siempre, a veces en el lugar de víctima, de, bueno, no puedo hacer esto, lo intenté o hasta hoy mi registro es que no puedo hacerlo, pero puedo intentarlo, ¿no? Y me dejo una salida, me dejo una puerta abierta. ¿A qué? A cambiar, a transformar, a aprender algo nuevo, ¿no? Como, y así con un montón de formas que nos pensamos y que muchas veces comunicamos también hacia el exterior, como para empezar a observar estas otras formas de lo que decimos que realmente nos está limitando la experiencia en el mundo. Exacto. Sí, de cambiar desde de una comunicación destructiva, ¿sí? Por una comunicación constructiva, ¿sí? Esto de yo no puedo hacer esto. No, tal vez tenga que aprender a hacer esto de alguna otra forma o pedir ayuda para hacer esto, ¿no? Eh, no valgo. No, ¿quién te dijo que no valés? ¿De dónde salió esa medición de valor que haces? Eh, todo el diálogo, sí, por eso insistimos en que hay que prestar atención en lo que nos decimos, porque las palabras tienen el poder de crear, sí. Entonces, poder elegir algo o la forma en que nos hablamos que deje de ser destructivo para ser constructivo, sí, va a cambiar
totalmente mi realidad, ¿no? Porque si ya dijimos que la realidad es una interpretación que hacemos, ¿sí? Si nosotros observamos el diálogo interno, sin duda que nuestra percepción de la realidad va a cambiar y sin duda que si lo llevamos para esa polaridad positiva que necesitamos, sin duda que nuestra realidad también va a vibrar con esa energía y va a traer a mi vida lo mismo, ¿no? Entonces es importante dejar de lado esta comunicación destructiva y poner el foco en una comunicación constructiva, ¿sí? Observar qué es lo que yo me estoy diciendo, ¿no? Pero es importante para eso, bueno, poder mantener ese estado de observador despierto, ¿no? Ese que necesitamos estar ahí observando qué es lo que el automático nos está diciendo. Afortunadamente, no todo en la mente es automático, ¿no? Tenemos una mente consciente. Obviamente la mente consciente tiene un poder de procesamiento muy inferior al inconsciente, por eso el inconsciente siempre nos saca ventaja en todo, pero esa parte es una parte maravillosa que todos tenemos que nos permite la observación, poder decir, pare automático, pare pensamiento, paren las rotativas, a ver qué está saliendo de esa información. Y bueno, eso sin duda que ahí, en esa elección de interpretación, está la clave de la vida, ¿no? De si tenemos una vida hacia el lado negativo o hacia el lado positivo, que es perfecto, no estamos haciendo juicio de valor, sino que es perfecto para tu proceso personal, pero qué mejor ir por el camino un poco más liviano y no complicarnos ya desde nuestro interior, ¿no? Desde de lo que nos decimos, cuando en definitiva termina siendo una decisión propia, individual. Sí, total. Y también pensar que esto también puede ser un camino súper amoroso, ¿sí? Que como podemos tratarnos con amor. Hay algo en esto Total. de la construcción que se habla tanto del amor propio y que tiene que ver con esto, con ser más compasivo con uno mismo, entender que lo que se hizo cuando vienen esos pensamientos repetitivos del pasado, que hicimos lo que pudimos realmente con lo que teníamos y las herramientas en ese momento, ¿no? Como empezamos a traernos esa amorosidad, dejamos de buscarla afuera, como si fuera el salvavidas, y empezamos a conectar con los pensamientos que nos dan autosostén, que nos podemos convertir en nuestro propio autosostén cuando podemos decir, claro, hice lo que pude, realmente no tenía las herramientas. ¿Por qué? Porque el diario del lunes para todo es hermoso, pero Claro. o bueno, o nos damos cuenta de un montón de cosas, pero bueno, es lo que se podía. Reaccioné como sentía en ese momento y bueno, es mi reacción, es lo que pude, ¿no? Como siempre traemos esto de entender que es un proceso, que somos humanos, que venimos a experimentarlo todo, por lo tanto la gama de emociones la vamos a experimentar también, pero también empezar a como a construir este tipo de pensamientos de que realmente nos devuelven el poder, porque si no se está diluyendo en el autoboicot también, ¿no? O en el autosabotaje, cuando muchas veces decimos, quiero hacer esto, pero no me sale, y no me veo capaz, y yo veo que este puede, y ahí empieza la comparación, ¿no? Porque si no lo, Uh-huh. digo, todo esto desde la mente o comunicando, ¿no? Muchas veces está exteriorizado, pero lo que decimos es exteriorizado a veces es peor, pero el pensamiento existe, por lo tanto, desde ahí hay que arrancar, ¿no? Entonces, Exacto. esto de, bueno, cuando me empiezo a comparar con el otro, pero che, ¿cómo puede ser que yo subo esto y la gente no me responde? ¿Cómo puede ser? Y fulano de tal, claro, se me diluye la energía, se me diluye el foco de lo que quiero manifestar y empiezo a compararme y ahí me dejo en lugares más bajos que el otro, por llamarlo de una manera, y empiezo a decir, no, ves, yo no sirvo para esto, o siempre me pasa lo mismo, o soy un fracaso, o empiezo a decir, nadie me entiende, y todo eso es una comunicación que se vuelve cada vez más restrictiva, me limito a mí misma y a mí mismo y la experiencia que quiero tener. Y claro, y eso me va drenando en física, emocional, mental, energéticamente, todo, porque es como, ay, ahí es como, entramos en esto de, bueno, yo ya intenté, entonces no, chao. ¿Cuántos consultantes vienen a consulta como, la verdad que ya intenté todo esto y la verdad que no, y entran en modo víctima, ¿no? Porque Uh-huh. todo el mundo puede, pero yo no puedo. Bueno, no es así, como veamos, revisemos, ¿no? Y ahí es cuando, más allá de lo que se comunica, vamos al origen, a los pensamientos, ¿no? Y ahí vamos a revisar todo lo que ya charlábamos antes. Pero también esto de poder trabajar en el observador,
poder, como decía Jorge, bueno, paremos las rotativas, es empezar a entender de que no puedo hacer esto o todavía no sé cómo hacerlo. Siempre me pasa lo mismo o esto se está repitiendo y puedo aprender de ello. Y ahí es lo que ya charlamos en algún momento. Esa diferencia de cambiar del por qué me pasa esto al para qué. Empezamos a observar realmente ese pensamiento que me está trayendo más de lo mismo y decimos, acá hay algo que me está queriendo informar de alguna manera la situación externa o el pensamiento que se repite, porque de las dos maneras aprendemos, porque como dice Jorge, somos unas máquinas perfectas. Podemos hacer ese aprendizaje ahí y podemos empezar a decir, y si me está informando de algo, esta forma de pensar, implica que hay algo que tengo que aprender, hay algo que puedo resolver, porque si no siempre nos quedamos en la experiencia restrictiva, en la experiencia limitada, y de ahí nadie evolucionaría, nadie cambiaría, nadie se transformaría. Y la realidad es que estamos acá, como dijimos tantas veces, para experimentarlo todo. El cambio y la transformación es la norma, por más que no nos guste, ¿no? Entonces, poder empezar a cambiar, llevar el foco a este tipo de creencias, de afirmaciones, de pensamientos, de autoboicot, de autosabotaje y demás, de soy un fracaso. En verdad, este es el resultado que yo no esperaba, pero es el resultado que salió y alguna información me está trayendo para ver, para observar, ¿no? O en esto de, bueno, nadie me entiende. Puedo ver si puedo expresar mejor lo que yo siento, ¿no? Porque hay algo ahí que si no siempre nos queda en la mente, porque si me encierro en esta idea de nadie me entiende, y bueno, si me voy a quedar encerrado en esa idea, voy a quedar siempre dando la vuelta. Entonces es cómo puedo expresar todo esto para poder abrirlo y para poder mirarlo de otra manera, ¿no? Bueno, ahí es todo este tipo de pensamientos. Después son los que precisamente, como charlábamos con Jorge, y él traía muy claro, son los que empiezan a moldear las decisiones que tomo, las acciones que tomo, y sobre todo si no están pasadas por el filtro del observador, son completamente reactivas y muchas veces nos dejan en el lugar de víctima que ya hemos charlado. Por eso es que hablamos tanto de que este observador interno, parar la pelota, parar las rotativas, como de a poquito lo que vamos trayendo es recuperar nuestro propio poder interno, y como dije muchas veces que hablamos tanto del amor propio, acá arranca también, en poder mirarnos con amor, en poder mirarnos de que bueno, tal vez me esté costando el cambio, pero la realidad es que lo estoy intentando. Bueno, siempre dejarnos la salida, ¿no? Como digo, en este diálogo interno que siempre nos bajonea, dejarnos una puertita abierta para el cambio, la transformación y para la superación, que en verdad es lo que todos buscan. Estar mejor, crecer, estar más cómodos, tener más confianza. Bueno, todo arranca en ese diálogo, ¿no? Exacto, exacto. Porque todo esto que compone la interpretación termina siendo limitante, ¿sí? Todas esas creencias son limitantes. Y justamente hay algo que está ahí en contraposición, que es el poder individual que cada uno tiene, ¿no? Porque esa interpretación, ya como dijimos, va a condicionar todo un circuito que me va a hacer vivir una realidad. Entonces, si yo soy capaz de ser consciente de esa interpretación, ¿sí? Y estoy en un observador no víctima, ¿no? En un observador responsable, voy a poder observar esa comunicación, ¿sí? Para hacer una interpretación tal que sea beneficiosa para mí, ¿no? Entonces, es importante rescatar eso, que ahí en este proceso está el poder, ¿sí? Y entiendo que estamos programados porque obviamente en nuestro cerebro está instalada toda la información previa que heredamos, más todo lo aprendido en nuestro ambiente emocional los primeros 7 años de vida, donde nuestro cerebro está en hipnosis absoluta, captando como verdad todo lo que está sucediendo alrededor, muchas cosas que me dice mamá, muchas cosas que me dice papá, apurate, no sabés, déjalo que lo hago yo, o un hermano que se cree mejor por ciertas circunstancias. Entonces, todas estas cuestiones que pasan en nuestro ambiente emocional, cuando somos niños, se graba en nuestro cerebro, con decir que es una repetición de la información que ya traemos, porque a nivel ancestral repetimos también las vivencias,
y los comportamientos. Entonces todo eso va a crear una información que va a alimentar estas creencias limitantes y nos hacen perder ese poder, ¿sí? Por eso es importante ser consciente de eso, de que esto tal vez por ahí pueda ser una maraña de conceptos, pero sí hay que rescatar que el poder de cada uno está dentro de justamente de nosotros, ¿no? El poder está en nuestra decisión. Obviamente hay que ganarle el automático para que esa interpretación no se convierta en una reacción, ¿no? Como seres emocionales que somos propensos a generar una reacción, pero de esto estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad práctica, estamos hablando de mantener esa espiritualidad en la diaria, mantener ese estado de observación para poder tener una vida diaria liviana, con paz, que genera obviamente bienestar, salud, pero bueno, es importante rescatar ese poder, ¿no? Y tenemos 6 preguntas, ¿no? Que tenemos ahí como método para observar el diálogo interno. Sí, me gustan mucho estas preguntas. Sí. Están buenas, me gustó, y por eso me gustaría que las pudiéramos leer literal para que, bueno, a nuestra comunidad les quede también. Dale. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué me estoy diciendo en este momento? Este registro es la puerta, Claro. En esto de, por ejemplo, como traíamos el ejemplo, me levanté, como dije yo, hoy mental, o me levanté con la mente ruidosa, o me levanté pensando, ¿qué me estoy diciendo realmente? ¿Qué me estoy diciendo en este momento? Exacto, y hay que aclarar que diciendo engloba los pensamientos, ¿no? ¿Qué estoy pensando también? ¿Qué me digo a través del pensamiento? ¿Qué me estoy diciendo? Sí. Después tenemos cómo me lo estoy diciendo. Y acá viene el tono, ¿no? La forma. Mis pensamientos incluso están enojados, están cargados de emoción, porque creemos que el pensamiento, no, el pensamiento como que trae la emoción. No, bueno, pero el pensamiento también ya está lleno de emoción, ¿no? Cuando hablamos de ese pensamiento ruidoso, de ese pensamiento de enojo, de cómo me lo estoy diciendo, es la forma, y esto también es una vibración, ¿no? Y también afecta mucho, sí. Creo que la forma es un gran porcentaje de la comunicación, ¿no? Que ya lo hemos visto en otros momentos, que bueno, la comunicación no verbal, el tono, el momento, bueno, un montón de cuestiones que afectan lo que nos decimos, y no solo son las palabras, sino el cómo. Sí, total. Después tenemos el qué emoción genera eso en mí, un poco de la mano de lo que estábamos diciendo, y un poco también de esto de, bueno, si yo sigo pensando esto, es como empezar a parar la pelota, si yo sigo pensando en esto, soy un paño de lágrimas caminando todos los días, o soy una ira caminando todos los días, o soy, o me convierto en la alegría de decir, bueno, no está, no tiene que ver conmigo, en verdad, listo, ya está, y suelto, me aliviano y es, bueno, vivo liviana, ¿no? Como, o vivo, o estoy en alegría, o estoy en armonía, ¿no? Como siempre hablamos, siempre vamos hacia la tendencia de más baja vibración, pero bueno, también, como hablamos de trabajar con el observador interno, podemos ir hacia la alta vibración, ¿no? Es la idea Exacto, es la dirección que buscamos, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Y yo creo que ahora la que sigue son más de exploración más profunda, porque por ejemplo la otra que tenemos es ¿de dónde aprendí esta manera de pensar? Bueno, eso es lo que yo decía recién, que tiene que ver mucho con la programación heredada, ¿no? Porque muchas personas dicen, no sé o no quiero, y tal vez de niños fueron desvalorizados por sus padres, ¿no? A nivel intelectual, o a nivel de acción, ¿sí? No, salí, no sabés, déjalo que lo haga tu hermana o tu hermano, ¿sí? O el padre mismo, ¿no? Salí, lo hago yo. ¿Sí? Entonces, son cuestiones que se van grabando, que ponen en juego el valor de la persona, y ni hablar de otras, porque yo creo que la mayoría de las heridas de la infancia, a nivel inconsciente nos hace sentir desvalorizados, ¿no? No tengo el valor suficiente para, o que se va a traducir a mi forma de pensar, a mi forma de actuar, y a todo lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, las creencias limitantes
siempre son buenas repasarlas, porque tal vez ¿dónde nacieron? ¿Quién me decía que yo no sé? ¿Quién me hacía pensar que yo era un tonto? Porque eso es Sí, importante, es identificar el origen. ¿De dónde aprendí yo esto? Es importante identificar el origen, porque eso nos ayuda a desarmar bastante más fácil las creencias, ¿no? Es decir, sí. bueno, me lo decía mi mamá, me lo decía mi papá. Yo Y cuando ampliaría ahí. vuelva, Ampliaría, te interrumpo acá para tutores y personas involucradas en la crianza, sí, porque el total, sistema educativo también forma pensamientos. total, total, Los total. abuelos que son partícipes de la crianza, tíos, ¿no? Tutores en general, también, ¿no? Porque bueno, después no, Sí, porque sí, muchas veces nos enfocamos madre, padre, bueno, pero tenemos como otras gamas o situaciones o hechos que también dan forma, ¿no? A esos pensamientos. No necesariamente han sido partícipes todo el tiempo, pero hubo un suceso que marca, ¿no? Entonces también traer como, bueno, cuando empecemos esta exploración, bueno, ¿de dónde lo aprendí a esta manera de pensar? No solamente por lo que me dijeron, sino también por lo que vi a modo de referencia de claro, aprendizaje, ¿no? Porque por ahí no es exacto. el diálogo dirigido hacia mí, la comunicación que se dirigió hacia mí, que sí, que por supuesto que sí, que es lo que decía Jorge, sino también esos modelos que yo observo, que son los que más rápido identificamos, ¿no? Porque la realidad es esto, lo puedo ver como una repetición, y también después ahí entramos en el diálogo y ahí entramos en las situaciones que dieron forma. Por eso, perdón que te interrumpí, pero bueno, me parecía No, esto todo como bien. empezar a ampliar, porque el sistema educativo realmente también da forma, y las experiencias que hemos tenido dentro del sistema educativo también dan forma. Exacto, sí, exacto. Aunque yo me voy mucho ahí al origen, porque entiendo que lo que vayas a encontrar en el sistema educativo, todo a tu Sí, alrededor, siempre, a mi forma de ver, termina convergiendo en la información de papá y de mamá, o quienes hayan ocupado de ese lugar, ¿sí? sí, Pero en definitiva es todo el ambiente emocional, toda la información que vamos recolectando, como te decía, los primeros años de vida, que mi cerebro está en hipnosis, por lo cual, como bien dijiste, no solo es comunicación verbal, sino todo lo que estoy viendo, ¿no? Porque en definitiva los niños aprenden por imitación, ¿no? Más allá de lo que le puedas decir, van a ver cómo actúa papá, cómo actúa mamá, qué es lo que me dicen, qué es lo que no dicen, cómo se tratan ellos, y ahí se van a formar muchas de las creencias que en un momento las creemos como verdad. Por eso también en algún momento hemos hablado del desaprender, ¿sí? Desaprender o desinstalar todos estos programas que nos limitan y que en definitiva nos terminan quitando ese poder que todos tenemos en la interpretación de las cosas, sí. principalmente del diálogo interno, que es ahí donde va a condicionar totalmente también nuestra dirección de vida. Sí, quiero traer que se me vino muy presente el camino del artista dentro de las semanas que uno empieza a trabajar. El camino del artista es un libro para despertar el artista interior. Yo ya lo he nombrado en otros vivos y que he comentado, bueno, de los ejercicios que trae, de las páginas matutinas, ¿no? De tener cita con el artista. Ya he hecho algunos comentarios, los pueden ver en los vivos anteriores, o investigar sobre el camino del artista, que es un libro, o curso, seminario y demás, lo pueden encontrar, de Julia Cameron. Pero más allá de eso, uno de los ejercicios que tiene para encontrar cómo el artista fue validado o no, es empezar a registrar desde la infancia quiénes nutrieron y avalaron al artista y quiénes no. Imagínense todos los demás aspectos, ¿no? Como, porque muchas personas dicen, bueno, yo no soy que, yo no tengo una célula creativa. Bueno, primero que ahí está justamente la creencia limitante y la Claro, que me restrinjo, ¿no? Y por eso es que lo que hace el libro El Foco es como desbloquear ese artista interno, que no estamos hablando de que tienen que ser, bueno, grandes pintores, grandes escritores, sino encontrar cuál es tu forma de expresión, y como digo, también es una experiencia muy espiritual, ¿no? La que trae este libro, ¿no? Y bueno, son 12 semanas y demás que van como cada vez más profundo, y justamente va a bucear en esto mismo que estamos charlando nosotros. Bueno, esto de las voces que validaron o las voces que invalidaron, en este caso, el lado creativo, imagínense la experiencia en el mundo, ¿no? Cualquier cosa que me proponga hacer, cualquier cosa que crea crear o que quiera hacer, o lo que creo de mí mismo y demás,
Bueno, ahí justamente, fíjense que esto se trabaja, se puede abordar, no es algo que estamos hablando como, bueno, solamente podemos hacerlo cuando tenemos el observador. Bueno, se puede trabajar, podemos hacer listas y empezar a observar, bueno, esto, con respecto a este tema puntual, empezar a hacer como una bajada, digo, de, bueno, quiénes sí estuvieron y formaron parte de manera positiva y quiénes formaron parte de otra manera, ¿no? Porque de alguna manera, como siempre decimos, o como traía Jorge, es perfecto, porque justamente es lo que venimos por ahí a integrar, a aceptar, a resolver, ¿no? Como en esta experiencia que estamos haciendo de encarnación humana. Quiero sumar algo más en esto que traías de los 7 años y quiero darle un poco más la otra pata, es que no solamente que, como bien vos decís, está todo mediado por el afuera, de hecho cuando muchas veces vamos a observar las infancias o vienen y quieren traer a las infancias a la consulta, lo primero que decimos es, ¿qué le está pasando a esa madre y a ese padre, no? O a los tutores o a las personas de crianza. ¿Por qué? Porque justamente como trae Jor, que esto lo podríamos abordar otro día, digo, como en otro vivo, las infancias vienen con situaciones, creen que tienen problemas, y en verdad las infancias están en plena apertura, en pleno aprendizaje, y tenemos que empezar a trabajar a veces con quienes están dentro de su cuidado, ¿no? O quienes están a cargo, y no necesariamente el problema, entre comillas, es la infancia. Entonces, bueno, y una cosita más es que el alma termina de encarnar aproximadamente entre los 7 y 10 años. Por lo tanto, estamos recién llegando, como terminando de llegar a la experiencia de vida humana también. Entonces, esto es un como bien hemos dicho, somos una máquina perfecta, es perfecto que suceda a nivel, digo, biológico, mental, y es perfecto que también venga desde el lado desde el alma que termina de encarnar, ¿no? Entonces, da para charlar un montón este tema, pero digo, en esta conformación de pensamientos y demás, influyen varias cuestiones y que volvemos, para dejar y cerrar el tema de infancia, no siempre son las infancias, ¿no? Bueno. Sí, sí, obviamente, porque hay toda Podemos hablar un montón. por eso, hay toda una información previa ahí que tiene que ver con todo el ambiente emocional donde el niño se desarrolla, incluso antes, a nivel biológico o a nivel álmico, si querés, nos podemos ir para todos esos lados y obviamente va a haber ahí toda una... Ni hablar de gestacional. Por eso, desde la biodescodificación o la bioexploración que yo hago, no atendemos niños porque entendemos que los programas son de los adultos, ¿no? Entonces se decodifica un niño, a través de la historia de la madre principalmente, si es que está, porque normalmente los programas son de los adultos. Sí. Pero es importante esto, ¿no? Rescatar, y tomo palabras que utilizaste, que tiene que ver con el artista. Yo creo que todos somos un artista en potencia, somos creadores y co-creadores con el universo, por lo cual entiendo que la vida que creamos es la obra de cada uno de los artistas que nosotros somos. Lo importante es, bueno, observar qué obra estamos creando, porque en definitiva estamos creando totalmente todo el tiempo. Si nos damos cuenta o no, estamos creando igual, por lo cual lo hace el automático o lo hacemos desde la conciencia. Entonces es importante ver la vida como un cuadro, tenemos el pincel en la mano, lo importante es ver si dejamos que el pincel lo maneje el automático o empezamos a tomar ese poder que nosotros tenemos y de empezar a pintar el cuadro de los colores que nosotros queremos y bueno, así pintar nuestra vida de la misma manera y no tal vez tan condicionados con la información. Pero para eso, obviamente, tenemos que cultivar el observador, el estado de presencia, para poder estar observando qué es lo que hace el automático, qué nos quiere imponer como información y poder elegir, que insisto, ahí está el poder de cada uno, que todos lo tienen, ¿sí? Pero para llegar a poder tomar ese poder, también es importante, bueno, deshacer mucho de lo que heredamos, ¿sí? Desaprender muchas de las cosas que creemos como ciertas, para, bueno, de esa forma poder crear una vida
más liviana si se quiere, con salud, con prosperidad, una vida diferente, diría yo. Total, total, total. Y para ir cerrando, nos quedan dos preguntas igual todavía para trasladar, que es, ¿esta creencia todavía me sirve? Veníamos de dónde aprendí esta manera de pensar, que nos llevó a todo esto que estábamos charlando y que nos ampliamos un poco más el panorama. Y en la que seguía era, ¿esta creencia todavía me sirve? Y acá sí empieza esto que decíamos, como decía, cada vez más profundo, es más de exploración, y acá es cuando empezamos a desarmar, ¿no? Como esto que empezamos a mirar, bueno, este diálogo interno, ¿de dónde viene? Bueno, ¿cómo lo puedo transformar, ¿no? Porque las preguntas siguientes es, ¿qué posibilidades aparecen si cambio mi interpretación? Que es lo que estábamos hablando. Exacto. Y lo que estamos propulsando desde el comienzo del vivo, ¿no? Entonces, lo que buscamos es eso, lo que hablábamos hoy de que, bueno, o me quedo limitándome o intento dejarme la puerta abierta, la posibilidad de transformación y volver a un diálogo más expansivo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque, bueno, es lo que te decía recién, ¿no? Del poder está en la interpretación, y si yo cambio esa interpretación, ¿qué posibilidades se abren? Sin duda que van a ser posibilidades diferentes, y que te van a sacar, sin duda, del camino tal vez repetitivo o negativo, entre comillas, que, bueno, te van a generar una vida tal vez más plena, más liviana, como siempre decimos, para poder transitarla lo mejor posible, bueno, salirse hacia una vida más plena, con prosperidad, con salud, bueno, lo que decía recién, ¿no? El poder está ahí, en la interpretación. Sí, total, total. Entonces, en esto de que se puede construir esta comunicación interna de manera saludable, podemos atender estos pensamientos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como dijimos, esto es un proceso, hay prueba y error, va a haber pensamientos que se nos van a filtrar y los vamos a cachar 5 años después de que, ay, mirá, ya tenía trabajado esto. De hecho, es lo que nosotros muchas veces conversamos, ¿no? Digo, no sabes, hacemos trabajo personal continuamente y de repente nos enganchamos en una comunicación o un pensamiento. Y es como empezamos, no sabe, todo este tiempo no lo había visto, ¿no? Como, bueno, vamos, como siempre decimos, sacando capas de cebolla, desbloqueando niveles, bueno, vamos, lo importante es que podamos traer esto que hablábamos de mirarnos sin juzgar estos pensamientos, de que, bueno, ok, ya sé que están, ¿no? Como empiezo a reconocerlos, sé que están, puedo traerme estas preguntas, de, bueno, puedo hablarme de manera más amorosa, ¿cómo hago para esto que me digo, dejarme una puerta abierta siempre, dejar de limitarme a través de esto que pienso, ¿no? Y también empezar a validar todo eso que se despierta cuando me estoy hablando de cierta manera o lo estoy expresando, ¿no? Como, bueno, sí, lo siento, porque primero hay que aceptar, bueno, esto que me digo me genera angustia porque no sé cómo resolverlo. Ok, aún no sé cómo resolverlo, siento la angustia, pero también empiezo como a dejar la puerta abierta para reconocer, explorar, ahí empiezo como a decir, bueno, pero ¿de dónde viene esa angustia? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿De dónde viene? No, como empiezo como a ir hacia atrás, como quien diría, o a revisar, mejor dicho, para reconocer estos patrones, estas creencias y demás, y ahí empieza el camino, el trabajo de lo que nosotros llamamos muchas veces la transformación. Como siempre decimos, ¿no es? Ya está, es un proceso, ¿no? Y acá viene lo que Jorge recién nos contaba tan claro y tan hermoso de, después de poder mirar, después de haber validado, después de haber como tratarme con amor, después de poder hacer esta exploración, puedo elegir. Y ahí viene esa construcción amorosa, esa posibilidad de recuperar mi poder. Y una gran forma de poder empezar a ponerlo en práctica es cada vez que yo me encuentro con un pensamiento poco amoroso para conmigo, y es empezar a pensar ¿le dirías esto a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a la persona más cercana, a la persona que más amás, digo, a tu pareja, a tu madre, a tus hijos? ¿Le hablarías de esta manera realmente? Entonces, cuando podemos empezar a hacer esta observación de ¿por qué yo me hablo así si con el otro tengo otro tipo de contemplaciones, otros cuidados? ¿Por qué no los puedo tener conmigo? Y ahí empieza como a generarse, como digo yo, el amor propio, el reconocimiento del amor propio, el autosostén, ¿no? De decir, puedo mirarme con amor, puedo tratarme con amor, independientemente de cómo haya sido esa construcción en el origen, ¿no? Exacto, exacto. Es justamente eso. Rescatar ese poder
más allá de lo aprendido, de lo heredado, que nos va a condicionar totalmente, porque ahí hay una máquina automática que está tirando del carro para llevarnos para ese lado, pero afortunadamente tenemos ahí una mente consciente que justamente nos permite todo esto, ¿no? Ser observadores de nuestra experiencia, de nuestros pensamientos, de nuestro diálogo interno, ¿sí? Que, como ya dijimos, va a condicionar absolutamente la interpretación que hacemos de nuestra realidad y por consecuencia va a condicionar la vida que vivo. Entonces, si yo quiero cambiar la vida que vivo, sin duda que tengo que ir al origen. Voy a la interpretación, insisto, está ahí al alcance de todos, porque es el poder. El poder está dentro mío, nadie te lo vive, nadie te lo puede sacar, nadie te lo puede robar. Está ahí, es tu capacidad de observar, es tu capacidad de poder elegir, ¿sí? ¿Qué dejo, qué no dejo pasar, ¿sí? ¿Qué dejo pasar hacia el sentir, hacia las emociones, ¿no? Que bueno, como dijimos, después termina alimentando todo un circuito. Por eso es importante esto, recuperar el poder a través del estado de presencia, a través del rescatar ese observador que hay en todos nosotros, y que bueno, termina condicionando o forma parte de ese espíritu que tenemos que encontrar dentro de nosotros, esa energía álmica que está dentro de nosotros, que es maravillosa y que, como siempre digo, por ahí estamos cubiertos con capas de cebollas que tenemos que sacar, pero bueno, una de esas capas tiene que ver con esto, con estar despiertos ante el diálogo interno. Sí, tal cual. Que es una de las grandes, es realmente recuperar el poder, encontrar la fuerza, ¿no? Como realmente está en nuestro poder, está en nuestra mano, está ahí. Eso no quita que a veces no necesitemos acompañamientos para observar, para mirar y demás, porque si no, no existiríamos los terapeutas, digo en general, pero sí este trabajo que podemos empezar a hacer desglosado. De hecho, ya lo hemos dicho un montón de veces, nosotros como terapeutas normalmente tomamos sesiones con otros terapeutas. Bueno, por lo que yo lo tengo como muy asumido, ¿no? Sí. Y de distintas ramas y disciplinas. No es que, bueno, tomo una sola cosa, no. Todo el tiempo estamos como nutriéndonos para seguir trabajando lo propio. Y como ya hemos contado de un montón de veces, hacemos un montón de registro, de trabajo interno, y sí también vamos a la búsqueda del acompañamiento. El pedir ayuda también es parte de aceptar también y decir, bueno, está en mi poder también pedir ayuda, ¿no? Pero bueno, otra conversación que podemos abrir en otro momento como más profunda, pero sí traer esto de que realmente los pensamientos modelan nuestra experiencia en el mundo. Entonces, empezar a observarlos, poder tratarnos con amor y todo lo que charlamos, la verdad que es parte como súper la base de todo lo que después experimentaremos. Volvemos a lo mismo. A veces lo podemos hacer solos, pero esto es como empezar a abrir temas, como venimos charlando en todos nuestros vivos, vamos trayendo información, vamos trayendo experiencias, traemos ideas. De hecho, todo esto que nosotros hablamos siempre del observador interno, se nutre también de empezar a escuchar otras voces, ¿no? Como hay algo que les resuena, quieren ponerse un video en YouTube, nuestros vivos están subidos a YouTube, dicho sea de paso, pero digo, quieren ponerse a ver videos de Enrique Corbera, qué sé yo, en YouTube, quieren poner videos de Jorge Sánchez, era Jorge con el otro que estudiaste, como, bueno, y así como seguir explorando, nos empieza a abrir la perspectiva, el panorama, la mirada para la transformación, ¿no? Como poder hacer lugar a todo este tipo de información nueva nos ayuda a cambiar la perspectiva, nos ayuda a empezar a ver que los lentes con los que estoy mirando por ahí pueden ser distintos, y sí, después podemos ir a la búsqueda o podemos hacerlo en paralelo de acompañamientos y demás, ¿sí? Quiero también, para ir cerrando, recordarles que tenemos una comunidad en WhatsApp que vamos a estar compartiendo justamente estas preguntas más la info, sí, como con una infografía hermosa que nos armó Jorge para todos, vamos a estar compartiendo para que ustedes también puedan empezar a revisar estos pensamientos, esta comunicación, como para que lo tengan presente, para que recuerden, ¿no? Como
y no quede solamente en que lo escuché en el vivo y quedó, ¿no? Desde ya que agradecemos siempre los mensajes, los comentarios, como siempre decimos, nos pueden mandar mensajes directos, no tenemos ningún inconveniente en responder, nos pueden escribir a la comunidad y ahí poder charlar los temas. Nosotros estamos compartiendo siempre los vivos están subidos a YouTube, en la semana los cargamos y después también los cargamos a YouTube por si quieren volver a verlos. Así que en nuestros perfiles están los accesos a la comunidad de WhatsApp para recibir la infografía y también al canal de YouTube y por supuesto, bueno, en los perfiles quedan los vivos también. Cualquier cosita, estamos a disposición también porque es la idea que planteamos con Espiritualidad Práctica, no solamente conversar y abrir temas, sino también abrir red, espacio para traernos nosotros y a ustedes a comunicarnos, a hablarnos, a entendernos, a escucharnos. Exacto. Generar comunidad, generar intercambio, ¿no? Que cualquiera pueda aportar, desde una pregunta, una respuesta o lo que quieran comentar, estamos abiertos ahí. Agradecer a toda esta gente que nos ha acompañado hoy. También invitar a mis seguidores a que te sigan a vos en tu Instagram y si quieren tus seguidores me pueden seguir a mí también para poder seguir creando y afianzando esta comunidad maravillosa que, bueno, hoy tiene este espacio que se llama Espiritualidad Práctica, que nos encuentra todos los lunes y que nuevamente agradezco compartir contigo este momento y este camino de vida que, bueno, hoy nos ha traído a este vivo. Sí, gracias. Como dijiste, bueno, lo de los seguidores. Invito también al perfil de Jorge porque Jorge todos los días sube frases o comentarios y que están buenos, que nos nutren, que nos ayudan a veces como para a esto, resetear la mente, como me quedo pensando en esto, tomo esta información, todos los días nos está trayendo información, así que les súper recomiendo también seguir a Jorge porque la verdad que es un trabajo muy lindo y que realmente es un trabajo que está poniendo de manera abierta, amorosa, gratuita para todos. Gracias. Entonces también poder aprovechar eso desde su perfil de Instagram lo pueden recibir, así que también en esto de seguirnos, como decimos, bueno, acompáñennos, gracias por estar, por sus presencias y también gracias por acompañar nuestros encuentros, ¿no? Como decimos, nosotros los disfrutamos un montón, pero también nos nutre poder ordenar esta información para ustedes, ¿no? Y poder traer como este espacio. Así que gracias, Jorge, como siempre. Y nos vemos en un próximo vivo que no va a ser el lunes próximo, sino que va a ser el miércoles próximo, ¿sí? Miércoles 19, 20 horas. Exactamente. Argentina. Nos encontramos la próxima semana, miércoles 19, 20 horas de Argentina, para un nuevo vivo. Besos, abrazos, gratitud a todos. A Jor, feliz noche. Gracias, feliz noche de lunes.